en tener la característica de un elemento conductor, es decir, presentar muchos electrones libres y facilitar el flujo de la corriente eléctrica. O también podrían más bien tener la característica de ser un aislante, donde no hay electrones libres y no se da una corriente de electrones. Sin embargo, estos elementos pueden variar su conductividad cuando, por ejemplo, se le aplica energía solar, se les aplica tensión continua, por ejemplo, o cuando se combinan con átomos de otro elemento, ¿no? Los semiconductores pertenecen a estos grupos en la tabla periódica y los más utilizados en la fabricación de los dispositivos electrónicos son el silicio, es el más utilizado, luego está el germanio, y como elementos que se usan para variar la concentración de electrones o de huecos. A estos últimos, bueno, a los electrones y huecos se les denomina portadores de carga, combinándolos con átomos de aluminio podemos aumentar la cantidad de huecos, o combinando el silicio con átomos de fósforo se puede aumentar la concentración de electrones. Pero también hay otros semiconductores como el galio, que se puede combinar con el arseniuro y se puede tener la base de un semiconductor para fabricar, por ejemplo, los diodos emisores de luz, donde la energía que emiten al recombinarse los electrones con los huecos pertenecen o tienen una longitud de onda que está en el rango de la luz visible, ¿no? De igual manera, el semiconductor utilizado para fabricar los diodos láser como el zafiro, cuando se desprenden electrones de la banda de valencia, generalmente lo hacen en grupos y presentando la característica de desplazarse con la misma fase, y eso produce una energía concentrada que se llama energía coherente, ¿no? Así se le denomina, y por eso es que los diodos láser eh, pueden emitir una energía concentrada, y el diodo láser también tiene una gran variedad de aplicaciones. El semiconductor que procede de algún elemento puro se le suele denominar intrínseco, y vendrían a ser aquellos, por ejemplo, que tienen solamente átomos de un solo elemento. Por ejemplo, el silicio es un semiconductor puro, o el germanio, pero para obtener de alguna manera un semiconductor donde se tenga de alguna forma controlada o se disponga de una alta concentración de electrones, hay que combinar dos o más semiconductores, y estos ya se denominan extrínsecos, cuando se combinan dos o más semiconductores. Al hacer la combinación, lo que se obtiene justamente es este semiconductor llamado tipo N, cuando se tiene una alta densidad de electrones y una muy baja densidad de huecos. Y el semiconductor tipo P es aquel donde se obtiene una alta concentración de huecos y una muy baja concentración de electrones. Entonces, estos son los semiconductores que luego se pueden combinar entre capas para tener un efecto particular, ¿no? Por ejemplo, combinando una capa P con una capa N, se consigue un dispositivo electrónico que puede dejar pasar la corriente eléctrica en un solo sentido cuando se le aplica una tensión. Y cuando se invierte los polos de esa tensión, ahí más bien
bloquea la corriente eléctrica, no la deja circular. También hay dispositivos electrónicos que combinan 3 capas o 4 capas. Entonces, esta es la base para los dispositivos electrónicos, los semiconductores extrínsecos. Un semiconductor N se puede representar de esta forma y un semiconductor P que contiene una alta densidad de huecos también lo podemos representar así y se le atribuye una energía, ¿no? Una carga positiva. Entonces, estos son los semiconductores que luego vamos a ver cómo se combinan para obtener un dispositivo que tenga algunas características frente a la corriente eléctrica. La ventaja de utilizar los semiconductores es que se pueden construir dispositivos electrónicos de pequeño tamaño. Por ejemplo, un diodo puede ser del tamaño de una cabecita de fósforo, ¿no? O un transistor también, cuando los tenemos así en forma individual, un diodo o un transistor. Fíjense ese tamaño de una cabecita de fósforo comparado con el tamaño de una válvula de vacío o tubo de vacío, que es más o menos la cuarta parte de una botella de gaseosa de medio litro. Así eran las válvulas electrónicas que se utilizaban para implementar los primeros sistemas electrónicos, como por ejemplo un computador electrónico, y más adelante cuando se empiezan a diseñar electrodomésticos como las radios o los televisores, que utilizaban válvulas de vacío, también eran así grandes, ¿no? De tamaño de un gabinete. Entonces, los semiconductores permitieron reducir drásticamente el tamaño de los dispositivos electrónicos. Y con eso, además, se consiguió ahorrar energía eléctrica porque los tubos de vacío requieren mucha potencia eléctrica. Por ejemplo, si investigamos o leemos un poquito la historia de ENIAC, que es el primer computador considerado electrónico, consumía aproximadamente 150 kilowatts de energía, 150 kilowatts. Y hoy en día, usando los semiconductores, esa potencia se ha reducido drásticamente a 5 vatios, 5 watts. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? De utilizar semiconductores. Se puede utilizar una menor cantidad de potencia eléctrica y el tamaño de los sistemas electrónicos también se reducen drásticamente, así como también la velocidad para poder almacenar datos o hacer una lectura. Ahora, por ejemplo, en nuestro computador, si tenemos un disco magnético, cuando abrimos un sistema operativo, se demora varios minutos, ¿no? Por la tecnología del disco, de hacer la lectura y cargar los datos en la memoria, comparado con una memoria basada en semiconductores llamada de estado sólido, un disco de estado sólido, el tiempo se reduce a segundos. El sistema operativo se carga en menos de 10 segundos. Y una aplicación también, como Word o Excel, se logra abrir o cargar en segundos. Es por, de alguna manera, la velocidad de poder obtener el flujo de la corriente eléctrica o hacer ciclos de lectura. Eso permitieron los semiconductores. Muy bien, empecemos con este primer dispositivo denominado diodo semiconductor. A ver, este es un dispositivo electrónico que se caracteriza principalmente porque deja pasar o conduce la corriente eléctrica en un solo sentido. Se obtiene de combinar dos capas de material semiconductor, una capa P y una capa N, ¿no? Así se le denomina capas. La capa P ya sabemos que tiene una alta densidad de huecos, ahí está con el signo más. Y la capa N
una alta densidad de electrones. Ahí está el signo menos. Y también podrían haber por ahí una mínima cantidad de huecos en la capa N y acá en la capa P una mínima cantidad de electrones. Entonces, cuando se juntan esas dos capas, el resultado es este dispositivo denominado diodo, que tiene este símbolo. El terminal que está soldado a la capa P se denomina ánodo y el terminal que está soldado a la capa N se denomina cátodo. ¿Ok? Ahí está el ánodo y el cátodo. Pero como sabemos, si acá tenemos cargas positivas y acá cargas negativas, estas se atraen. Entonces, acá en la región, en la unión, suelen acumularse cargas positivas que se convierten en iones y cargas negativas. Entonces, electrones son atraídos a la capa P y huecos son atraídos a la capa N y se acumulan acá en la unión. Esto sin aplicar ninguna tensión, fíjense, entre los terminales. Solamente al hacer contacto la capa P con la capa N, ya se está formando acá un campo eléctrico y da lugar a un potencial acá en la unión. Entonces, según cómo apliquemos la tensión entre el ánodo y el cátodo, el diodo va a tener un comportamiento. Puede dejar pasar la corriente eléctrica de ánodo a cátodo o puede bloquearla cuando la corriente eléctrica vaya de cátodo hacia ánodo más bien. Este dispositivo que permite que la corriente vaya de ánodo a cátodo es utilizado para poder convertir, por ejemplo, la tensión alterna en continua. De esta manera, después del diodo vamos a tener una tensión eléctrica primero, si es que no le ponemos ninguna carga, con una sola polaridad. A ese proceso se le llama rectificar la tensión que puede tener dos polaridades. Muy bien, entonces ese es el diodo, así se llaman los terminales. Y para interpretar cómo llega a trabajar el diodo, generalmente se estudia así, ¿no? Primero considerándolo un dispositivo ideal y luego un dispositivo ya más bien real. ¿Qué significa que sea un dispositivo ideal? Que el diodo se puede comportar como un interruptor. Cuando conduce la corriente eléctrica, se comporta así como un interruptor cerrado y cuando no conduce la corriente eléctrica como un interruptor abierto. ¿Y cómo tenemos que aplicar la tensión continua para que se comporte de esta forma o como interruptor abierto? Es cuando se le aplica una tensión continua entre el ánodo y el cátodo. Cuando le aplicamos el terminal positivo de una fuente al ánodo y el terminal negativo al cátodo, desde el punto de vista ideal, el diodo conduce inmediatamente y se supone que no existe ese campo eléctrico que se da en la unión o que el potencial que se genera ahí es igual a cero. Entonces, desde el punto de vista ideal, basta que el voltaje en el ánodo sea positivo y en el cátodo sea negativo para que se dé la conducción y la corriente eléctrica va a fluir de ánodo a cátodo. Entonces, si es que le aplicamos una tensión continua de esta forma, ánodo positivo y cátodo negativo, la corriente eléctrica va a fluir de esta forma. Y el diodo se comporta como un interruptor cerrado y la corriente que fluye por ahí se le denomina justamente la corriente ID, ¿no? La corriente por el diodo. Entonces, para que conduzca, necesitamos eso, ¿no? Que el voltaje en el ánodo
sea positivo y que el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo. El efecto es que el diodo conduce. Conduce la corriente eléctrica y esta va a ir de ánodo a cátodo. Acá no existe ese voltaje en la unión que se le llama barrera de potencial. Solamente debe cumplirse esta condición. Voltaje aplicado al ánodo positivo y que el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo. ¿Cómo conseguimos que el diodo no conduzca? Bueno, cuando le aplicamos una fuente donde el polo positivo de la fuente vaya al cátodo, este es el cátodo, y el polo negativo de la fuente vaya al ánodo. Entonces, el diodo, desde el punto de vista ideal, se comporta así como un circuito abierto, y acá no hay corriente eléctrica, o podríamos decir que la corriente eléctrica por el diodo es igual a cero amperios. Ahí el diodo no llega a conducir. Entonces, cuando hablamos de analizar un diodo en forma ideal, significa que no hay ese campo eléctrico en la unión y solamente debe cumplirse esta condición para que conduzca, o para que no conduzca, podríamos decir que el diodo no conduce cuando la tensión en el ánodo es menor que cero, ¿no? Es menor que cero. ¿Cuál es la conclusión? De que el diodo no conduce. ¿Ok? Entonces, así trabaja este dispositivo electrónico. Para que llegue a conducir, hay que aplicarle un voltaje entre el ánodo y el cátodo. Si lo aplicamos con estas condiciones, el diodo conduce de ánodo a cátodo y lo interpretamos como un interruptor cerrado que simplemente deja pasar la corriente. Cuando aplicamos de esta forma el voltaje, donde el voltaje en el ánodo es menor que cero o es negativo, el diodo no conduce. Y lo interpretamos así como un conmutador abierto. ¿Ok? Ahora, los diodos tienen diferentes presentaciones. Este es el símbolo que vemos y este es una de las formas que puede tener el diodo, ¿no? Como un pequeño cilindrito. Ese tamaño es como el tamaño de una cabecita de fósforo. Suele resaltarse el cátodo con esta franja. O sea, si tomamos un diodo rectificador, generalmente va a tener esta presentación. Esa franja sirve para identificar el cátodo y la que no tiene esa franja vendría a ser el ánodo. Muy bien, creo que por ahí querían hacer alguna consulta. Adelante. Profe, en el caso cuando se dice que el voltaje del ánodo es menor que cero, el diodo no conduce, ¿es lo mismo decir que el voltaje del ánodo es menor que el voltaje del cátodo? ¿O son casos distintos? No, para que no conduzca, también no llegue a conducir cuando el voltaje en el ánodo es menor que el voltaje en el cátodo. Acá tampoco conduce el diodo. No llega a conducir. Si yo le aplico acá, por ejemplo, un voltio en el ánodo y acá en el cátodo le aplico 5 voltios, ahí el diodo no conduce. O cuando de repente el voltaje en el ánodo sea negativo, ¿no? El diodo tampoco conduce. Profe, así en, por ejemplo, supongamos que en ambos, en el cátodo como en el ánodo, sean negativos. Entonces, igual no conduce, independiente Igual si no conduce. Para tiene que que ser sí o sí conduzca, positivo. sí, para que conduzca tiene que darse esto.
el voltaje aplicado al ánodo debe ser positivo y debe ser mayor que, pero esta es la primera condición. Y luego la segunda que tiene que darse, ¿no? Que el voltaje en el ánodo es mayor que en el cátodo. Acá, para que no conduzca, basta que el voltaje en el ánodo sea negativo, ya no conduce. Y la condición, digamos, complementaria, que el voltaje en el ánodo sea menor que el voltaje en el cátodo. No llega a conducir. Bien, eso es desde el punto de vista ideal, ¿no? Cuando no se da este potencial. Esa región que observamos acá debido a que los electrones y huecos, algunos de ellos se acumulan en la unión, se le llama región de agotamiento. Región de agotamiento. Entonces, esto genera un campo eléctrico y es el origen de un voltaje que se le denomina tensión umbral. Tensión umbral. Esa tensión umbral o voltaje umbral, vamos a representarlo así como V sub gamma. Entonces, cuando se analiza un diodo desde el punto de vista ideal, ya sabemos cuándo puede conducir, pero cuando analizamos un diodo desde el punto de vista ideal, se asume que este voltaje umbral es igual a cero. Es igual a 0 voltios. Entonces, para que el diodo conduzca, bastaría que el voltaje en el ánodo sea positivo y que sea mayor que en el cátodo. Ahí conduce inmediatamente. ¿Okay? Pero cuando ya se analiza un diodo, tomando en cuenta el semiconductor que se aplica y desde el punto de vista real, sí hay que considerar que existe esta tensión umbral. Entonces, cuando lo analizamos idealmente, esta tensión umbral es igual a cero. Y esto por facilidad, ¿no? Porque a veces se tiene algunos circuitos donde hay varias etapas y muchas de ellas tienen diodos. Entonces, para analizar la salida o la respuesta del sistema, podemos hacerlo desde el punto de vista ideal y esto facilita el poder hallar una expresión para la salida. Pero esto es lo que significa analizar un diodo idealmente, que acá en la región este potencial o tensión umbral es igual a cero. Muy bien, a ver, avancemos ya. Listo. Ahora, cuando analizamos, a ver, ya hemos visto cuando analizamos un diodo en forma ideal. Ahora, considerando ya un diodo desde el punto de vista real. Entonces, en la unión existe un potencial llamado tensión umbral que debe ser superado por la tensión que se le aplica al diodo. Entonces, desde el punto de vista real, para que haya una conducción, el voltaje que se le aplica entre el ánodo y el cátodo debe ser mayor que la tensión umbral. Si es que el voltaje aplicado no supera el valor de la tensión umbral, el diodo no llega a conducir. Esa es la región de agotamiento que contiene estas cargas eléctricas convertidas en iones que generan un potencial como una barrera, ¿no? De tal manera que cuando se le aplica una tensión entre el ánodo y el cátodo, ese voltaje
debe ser mayor que la tensión umbral. ¿Y cómo calculamos la tensión umbral? Bueno, hay fórmulas para hallarlo en función de varias cosas, como el tipo de semiconductor, si es silicio o germanio, en función también de la forma del diodo, en función de la temperatura, pero para aplicaciones prácticas, para resolver problemas, se puede trabajar con estos valores para la tensión umbral. Si el diodo es de silicio, se puede considerar que la tensión umbral es de 0.7 voltios. Y si el diodo es de germanio, se puede considerar la tensión umbral como con un valor de 0.2 voltios. Entonces ya está. ¿Ok? Cuando analicemos un diodo desde el punto de vista real, la tensión umbral va a tener este valor. Si el diodo es de silicio y 0.2 voltios si el diodo es de germanio. Entonces yo le aplico acá un voltaje. Si este es el ánodo y este terminal es el cátodo, un voltaje de 5 voltios. 5 voltios es mayor que el voltaje que hay acá. Si el diodo fuera de silicio, entonces el diodo va a llegar a conducir. Si le aplico un voltio entre ánodo y cátodo, también va a llegar a conducir porque es mayor que 0.7. Pero si le aplico un voltaje de 0.5 voltios entre ánodo y cátodo, a pesar de que el ánodo puede ser positivo, el diodo no va a conducir la corriente porque el voltaje que hay acá sería mayor que el voltaje que le aplico. ¿Ve? Eso cuando analizamos un diodo del punto de vista real, donde se tome en cuenta el material semiconductor con el cual se construye el diodo, que puede ser alguno de estos dos. Ahí entonces consideramos el valor para la tensión umbral. Muy bien. A ver, según cómo apliquemos la fuente de voltaje al diodo, podemos tener una polarización directa o una polarización inversa. Cuando decimos que un diodo está en polarización directa, cuando aplicamos la fuente de voltaje de esta forma. El terminal positivo de la fuente debe estar conectado al ánodo y el terminal negativo al cátodo del diodo. Al hacerlo, se va a conseguir que disminuya este campo eléctrico y disminuye acá esta región de agotamiento. Y eso facilita el movimiento de los electrones y los huecos que hay en el interior del diodo, porque esta región disminuye y va a permitir el flujo de huecos hacia la región N y de electrones hacia la región P. ¿Okay? Entonces, cuando polarizamos un diodo de esta forma, donde el ánodo se conecta al terminal positivo de la fuente y el cátodo al terminal negativo, siendo además el valor de la fuente, vamos a llamarle así la fuente que se le aplica B sub V o VB, que sea mayor que la tensión umbral. Ahí se produce una corriente eléctrica que en el sentido teórico o en el sentido clásico fluye de esta forma, de más a menos. Entonces por acá, por el diodo, la corriente también fluye así. Y en el interior del diodo va a ocurrir esto, ¿no? Vamos a tener electrones que se mueven a la región P y huecos que se mueven hacia la región N. En el interior del dispositivo se va a generar esa corriente electrónica formada por huecos y electrones. Entonces, la batería hay que aplicarlo de esta manera, ¿no? Terminal positivo al ánodo
y el terminal negativo al cátodo. Ahí tendríamos el diodo polarizado de manera directa. Y va a existir esta corriente eléctrica, no se va a dar. Entonces el diodo se llega a comportar como una especie de interruptor que va a cerrarse y va a dejar pasar la corriente eléctrica. Y vamos a tener acá un flujo de portadores de carga, ¿no? En el interior del diodo, en el movimiento entre electrones y huecos, debido a la fuente que estamos aplicando. Se va a dar la conducción, primero porque el ánodo está conectado a la fuente al terminal positivo, el cátodo a la fuente al terminal negativo, y además porque el valor de la fuente es mayor que el valor de la tensión umbral. Se va a dar la corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces a esto se le denomina una polarización directa. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces la explicación física es que acá tenemos huecos con carga positiva y acá tenemos el terminal positivo. Como tienen el mismo signo, se repelen y eso hace que los huecos se acerquen a esta región y lo estrechen, ¿no? Y por acá también los electrones se repelen con el terminal negativo de la fuente porque tienen el mismo signo y contribuyen a que esta región se reduzca. De tal manera que luego se va a dar un intercambio entre huecos y electrones acá en el interior del diodo. A ver, entonces ese es por un lado, ¿no? Esa es polarización positiva. Ahora, ¿qué cosa es polarización inversa? Es cuando el ánodo se conecta al terminal negativo de la fuente y el cátodo más bien al terminal positivo. Lo que va a ocurrir es que esta región de agotamiento aumenta, se expande, aumentando la tensión umbral, mucho mayor que 0,7 y hace imposible que haya intercambio de electrones y huecos en el interior, porque esta región crece, ¿no? Es como una pared que se eleva de repente a 3 metros o más, 10 metros, y un saltador con garrocha no podría pasarlo, ¿no? Ni con garrocha. ¿Ok? Entonces, así se incrementa la tensión umbral acá en la unión. Y por eso que acá no se va a dar la corriente eléctrica, que en teoría iría así, ¿no? Entonces acá la corriente eléctrica no se va a dar, sería igual a 0 amperios. En el interior sí va a haber una pequeña corriente eléctrica que se llama corriente de saturación, debido a la forma como se aplica la fuente, pero tiene un valor muy pequeño. Entonces acá el diodo se comporta como un interruptor abierto. Acá tenemos un circuito, fíjense, tenemos un diodo de silicio, el cátodo está conectado al terminal positivo, el ánodo al terminal negativo, acá hay una resistencia, y el efecto es esto, que el diodo se comporta así, como un interruptor abierto. Porque en el interior del diodo, esta región se ha expandido y hace imposible el paso de los portadores de carga de una región a otra, debido a una barrera de potencial que se da acá. Y eso se interpreta como si estuviéramos ahí en un circuito abierto para el diodo. Entonces, esto es polarización inversa, donde el diodo no conduce. Bueno, ese es el modo de operación de
una gran parte de los diodos que no conducen cuando se polariza de manera inversa. Pero siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Se han fabricado algunos diodos que pueden conducir en la región inversa cuando se les polariza de esta manera. Sí hay esos diodos. Uno de ellos es el llamado diodo Zener, con Z de zona, ¿no? Diodo Zener, que sí conduce cuando se polariza así. Es más, se diseñó para que conduzca cuando se polariza de esta manera. Y también un diodo denominado fotodiodo, que también suele trabajar de esta forma. Y el resto sí trabaja cuando se polariza de manera directa. Entonces, tomen en cuenta esos dos conceptos, ¿no? Polarización directa, cuando aplicamos la fuente donde el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Y polarización inversa, cuando aplicamos la fuente donde el ánodo es negativo y el cátodo positivo, más bien. Ahí no conduce. Desde el punto de vista ideal, no hay esa barrera de potencial y la tensión umbral en la unión es cero. Si lo analizamos desde el punto de vista real, hay una tensión umbral. Si el diodo es de silicio, vale 0.7 y si es de germanio, vale 0.2. Esos valores son valores prácticos que se redondean para resolver problemas de diodos. A ver, entonces sigamos. Muy bien. A ver, hay unas gráficas que también suelen tomarse en cuenta. A ver, primero una gráfica cuando analicemos un diodo desde el punto de vista ideal. Ahí están mis coordenadas. Acá voy a considerar el voltaje que se aplica al diodo. Y por acá la corriente que se puede obtener en el diodo. Voltaje en el diodo y la corriente por el diodo, ¿no? Acá está mi diodo. Por acá tenemos el cátodo, el ánodo y este sería el voltaje que yo le aplico al diodo, V sub D. Y cuando conduce, la corriente I sub D. Entonces, esta gráfica, si considero el diodo como un diodo ideal, para que el diodo conduzca desde el punto de vista ideal, bastaría que el ánodo sea positivo y el cátodo negativo. Ahí el diodo conduce inmediatamente y tengo una corriente ID. ¿Y cómo represento eso? ¿Cómo represento la corriente en un par de ejes de esta manera? ¿No? Apenas el voltaje V sub D es positivo, por ejemplo 0.1 voltio, mediante esta línea represento la corriente por el diodo. Ahí está, ¿no? Apenas V sub D es positivo, tengo una corriente por el diodo. Este sería un diodo desde el punto de vista ideal. Esta es la gráfica para un diodo desde el punto de vista ideal, donde represento el voltaje que le aplico al diodo y la corriente por el diodo. Apenas el voltaje V sub D sea positivo, de esta forma, hay una corriente ID y lo grafico así. Desde el punto de vista real, la corriente con respecto al voltaje aplicado al diodo, más bien tiene una especie de forma exponencial, así. Cuando le aplicamos una corriente entre un voltaje pequeño, por ejemplo 0.1 voltio, si el diodo es de silicio no conduce.
por la barrera de potencial, la tensión umbral que es 0,7, ¿no? Si le aplico un voltaje de 0,3 voltios acá, la corriente también es insignificante porque el voltaje que le aplico no supera la tensión umbral. Va a haber una corriente importante cuando le aplique un voltaje que sea mayor a 0,7. A partir de acá ya el diodo conduce. Entonces, la gráfica que me representa la corriente por el diodo versus el voltaje entre ánodo y cátodo tiene esta forma para un diodo real en polarización directa. Entonces, la corriente suele variar de esta forma. Y hay una ecuación para representar describir esta gráfica. ¿Ok? Pero esta es la gráfica de la corriente en el diodo para un diodo real. Para que haya conducción, tiene que superar la tensión umbral. Si es menor ese voltaje que le aplicamos a la tensión umbral, la corriente es insignificante. La corriente por acá tiene la unidad de microamperios. Es una corriente pequeña. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta es una curva del diodo cuando lo polarizamos de manera directa. Esto es el primer cuadrante y nos representa la corriente por el diodo cuando lo polarizamos de manera directa, ¿no? ¿Okay? Y esta es la gráfica que representa las mismas magnitudes, pero desde el punto de vista ideal. Acá no existe tensión umbral, entonces graficamos así eh, la corriente por el diodo. Muy bien. A ver. A ver, quiero que presten atención a este video. En este vídeo vamos a ver los diodos para entender el funcionamiento básico, así como por qué y dónde los usamos. ¿Qué es un diodo? Un diodo se ve algo así y viene en diferentes tamaños. Normalmente tienen un cuerpo cilíndrico negro que tiene una línea en un extremo, así como algunos terminales que salen para permitirnos conectarlo en un circuito. Este extremo se conoce como el ánodo y este extremo es el cátodo, y veremos lo que eso significa más adelante. También puedes obtener otras variantes como un diodo Zener o incluso un LED, que es un diodo emisor de luz, pero no vamos a verlas en este vídeo. Un diodo permite que la corriente fluya en una sola dirección en un circuito. Si nos imaginamos una tubería de agua con una válvula de oscilación instalada, a medida que el agua fluye a través de la tubería empujará para abrir la compuerta oscilante y continuará fluyendo a través de ella. Sin embargo, si el agua cambia de dirección, el agua empujará la compuerta para cerrarla y se impedirá que fluya. Por lo tanto, el agua solo puede fluir en una dirección. Esto es muy similar a un diodo. Los usamos para controlar la dirección de la corriente en un circuito. Ahora he animado esto según el flujo de electrones, que es donde los electrones fluyen de lo negativo a lo positivo. Sin embargo, en la ingeniería electrónica es tradición utilizar el flujo convencional que va de positivo a negativo. La corriente convencional es probablemente más fácil de entender. Puedes usar cualquiera de ellas. No importa realmente, pero ten en cuenta los dos y la que estamos usando. Así que si conectamos un diodo en un simple circuito LED como este, vemos que el LED solo se encenderá cuando el diodo esté instalado correctamente.
permite que la corriente fluya en una sola dirección. Así que, dependiendo de la forma en que esté instalado, puede actuar como un conductor o un aislante. El extremo rayado está conectado al negativo y el extremo negro está conectado al positivo para que actúe como conductor. Esto permite que la corriente fluya. Lo llamamos polarización directa. Si giramos el diodo, actuará como un aislante y la corriente no puede fluir. A esto lo llamamos polarización inversa. ¿Cómo funciona un diodo? Como sabrás, la electricidad es el flujo de electrones libres entre los átomos. Usamos cables de cobre porque el cobre tiene muchos electrones libres, lo que facilita el paso de la electricidad. Usamos plástico para aislar los cables de cobre y mantenernos a salvo, porque el plástico es un aislante, lo que significa que sus electrones están muy apretados y no pueden moverse entre los átomos. Si miramos un modelo básico de un átomo de un conductor de metal, tenemos el núcleo en el centro, y este está rodeado por un número de capas orbitales que sostienen los electrones. Cada capa contiene un número máximo de electrones y un electrón debe tener una cierta cantidad de energía para ser aceptado en cada capa. Los electrones situados más lejos del núcleo son los que tienen más energía. La capa más externa se conoce como la capa de valencia y un conductor tiene entre 1 y 3 electrones en esta capa. Los electrones se mantienen en su lugar por el núcleo, pero hay otra capa conocida como la banda de conducción. Si un electrón puede alcanzarla, entonces puede liberarse del átomo y moverse a otro. En un átomo de metal como el cobre, la banda de conducción y la capa de valencia se superponen, por lo que es muy fácil para el electrón moverse. Con un aislante la capa externa está llena, hay muy poco o ningún espacio para que un electrón se una. El núcleo tiene un fuerte agarre en los electrones y la banda de conducción está lejos, por lo que los electrones no pueden alcanzarlo para escapar, por lo tanto la electricidad no puede fluir a través de este material. Sin embargo, hay otro material conocido como semiconductor. El silicio es un ejemplo de un semiconductor. Con este material hay demasiados electrones en la cubierta exterior para que sea un conductor, por lo que actúa como un aislante. Pero como la banda de conducción está bastante cerca, si proporcionamos algo de energía externa, algunos electrones ganarán suficiente energía para hacer el salto de la valencia a la banda de conducción para liberarse. Por lo tanto, este material puede actuar como aislante o como conductor. El silicio puro casi no tiene electrones libres, así que lo que hacen los ingenieros es agregar impurezas al silicio con una pequeña cantidad de otros materiales para cambiar sus propiedades eléctricas. A esto lo llamamos dopaje de tipo P y tipo N. Combinamos estos materiales dopados para formar el diodo. Así que dentro del diodo tenemos las dos terminales, el ánodo y el cátodo, que se conectan a unas placas delgadas. Entre estas placas hay una capa de silicio dopado tipo P en el lado del ánodo y una capa de silicio dopado tipo N en el lado del cátodo. Todo ello está encerrado en una resina para aislar y proteger los materiales. Imaginemos que el material no ha sido dopado todavía, así que es solo silicio puro en su interior. Cada átomo de silicio está rodeado por otros 4 átomos de silicio. Cada átomo busca 8 electrones en su capa de valencia, pero los átomos de silicio solo tienen 4 electrones en su capa, así que comparten discretamente un electrón con su átomo vecino para obtener los 8 que buscan. Esto se conoce como unión covalente. Cuando añadimos un material de tipo N como el fósforo, tomará la posición de algunos átomos de silicio. El átomo de fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia. Así que como los átomos de silicio están compartiendo electrones para obtener los 8 deseados, no necesitan este extra, por lo que ahora hay un electrón extra en el material y estos son por lo tanto libres para moverse. Con el dopaje de tipo P añadimos un material como el aluminio. Este átomo tiene solo 3 electrones en su capa de valencia, por lo que no puede proporcionar a sus 4 vecinos un electrón para compartir, así que uno de ellos tendrá que prescindir de él. Por lo tanto, se ha creado un agujero donde un electrón puede instalarse y ocupar, así que ahora tenemos 2 piezas de silicio dopadas, una con demasiados electrones y otra con pocos. Los dos materiales se unen para formar una unión PN. En esta unión tenemos lo que se conoce como una región de agotamiento. En esta región, algunos de los electrones sobrantes del lado tipo N se moverán para ocupar los agujeros del lado tipo P. Esta migración formará una barrera con una acumulación de electrones y agujeros en los lados opuestos. Los electrones están cargados negativamente y los agujeros se consideran por lo tanto cargados positivamente. Así, la acumulación causa una región ligeramente cargada negativa y otra ligeramente cargada positiva. Esto crea un campo eléctrico y evita que se muevan más electrones. La diferencia de potencial a través de esta región es de unos 0,7 voltios en los diodos típicos. Cuando conectamos una fuente de voltaje a través del diodo con el ánodo tipo P conectado al positivo y el cátodo N conectado al negativo, esto creará una polarización directa y permitirá que la corriente fluya.
La fuente de voltaje tiene que ser mayor que la barrera de 0,7 voltios, de lo contrario los electrones no pueden hacer el salto. Cuando invertimos la fuente de alimentación, de modo que el positivo está conectado al cátodo tipo N y el negativo está conectado al ánodo tipo P, los agujeros se dirigen hacia el negativo y los electrones se dirigen hacia el positivo, lo que hace que la barrera se expanda y por lo tanto el diodo actúa como un aislante para evitar el flujo de corriente. Los diodos se representan en los dibujos de ingeniería con un símbolo como este. La raya en el cuerpo se indica con una línea vertical y la flecha apunta en la dirección de la corriente convencional. Cuando miramos un diodo vemos estos números y letras en el cuerpo. Estos identifican el diodo de modo que se pueden encontrar los detalles técnicos en línea. El diodo tendrá un diagrama 1,5 que se parece a este. Este diagrama representa las características de corriente y voltaje de un diodo que se grafican para formar una línea curva. Este lado es como debe ser cuando actúa como conductor y este lado es cuando actúa como aislante. Se puede ver que el diodo solo puede actuar como aislante hasta una cierta diferencia de voltaje a través de él. Si se excede, entonces se convertirá en un conductor y permitirá que la corriente fluya. Esto destruirá el diodo y probablemente su circuito, por lo que debe asegurarse de que el diodo que tiene es adecuado para la aplicación. Igualmente el diodo solo puede manejar un cierto voltaje o corriente en la polarización directa. El valor es diferente para cada uno. Necesitarás buscar estos datos. El diodo requiere un cierto nivel de voltaje para operar y permitir que la corriente fluya en la polarización directa. Si aplicamos un voltaje menor que este, no se activará para permitir que la corriente fluya, pero a medida que aumentemos más allá de eso, la cantidad de corriente que puede fluir aumentará rápidamente. Los diodos también proporcionarán una caída de voltaje en el circuito. Por ejemplo, cuando agrego este diodo a un simple circuito de LED montado en una placa, obtengo una lectura de caída de voltaje de 0,71. ¿Por qué los usamos? Como se ha mencionado, usamos diodos para controlar la dirección del flujo de corriente en un circuito. Eso es útil, por ejemplo, para proteger nuestros circuitos si la fuente de alimentación está conectada al revés. El diodo puede bloquear la corriente y mantener nuestros componentes seguros. También podemos usarlos para convertir la CA en CC. Como sabrás, la CA o la corriente alterna mueve los electrones hacia adelante y hacia atrás creando una onda sinusoidal con una mitad positiva y la otra negativa, pero la CC o la corriente continua mueve los electrones en una sola dirección, lo que da una línea recta en la región positiva. Si conectamos el lado primario de un transformador a una fuente de CA y luego conectamos el lado secundario a un solo diodo, el diodo solo permitirá el paso de la mitad de la onda y bloqueará la corriente en la dirección opuesta. Por lo tanto, el lado secundario del circuito experimenta solo la mitad positiva del ciclo, por lo que ahora es un circuito de CC muy rústico, aunque la corriente pulsa, pero podemos mejorar esto. Una manera de hacerlo es si conectamos 4 diodos al lado secundario. Creamos un rectificador de onda completa. Los diodos controlan el paso de la corriente alterna, bloqueándola o permitiéndola pasar. Como acabamos de ver, la mitad positiva de la onda sinusoidal se deja pasar, pero esta vez también se deja pasar la mitad negativa, aunque ésta se ha invertido para convertirla también en una mitad positiva. Esto nos dará un mejor suministro de corriente continua porque la pulsación se ha reducido enormemente, pero aún podemos mejorar esto más. Simplemente añadimos algunos capacitores para suavizar la ondulación y finalmente obtener una línea suave para simular la corriente continua. Ya hemos visto cómo funcionan los condensadores en detalle en nuestro vídeo anterior. Comprueba los enlaces de abajo. ¿Cómo probar un diodo? Entonces, tomamos nuestro diodo y el multímetro. Conectamos la punta negra al final del diodo con la raya. Luego conectamos la punta roja al extremo opuesto. Cuando hagamos esto, deberíamos obtener una lectura en la pantalla. Por ejemplo, este diodo modelo 1N4001 da una lectura de 0,516 voltios. Este es el voltaje mínimo que se necesita para activar el diodo y permitir que la corriente fluya. Si ahora invertimos los terminales conectados a los diodos, deberíamos ver OL en la pantalla, lo que significa fuera de los límites. Eso nos está diciendo que no es capaz de hacer una medición. Eso es algo bueno porque mide que no puede completar el circuito, por lo que el diodo está haciendo su trabajo. Si obtenemos una lectura que conecta ambas configuraciones, entonces el componente es defectuoso y no debería ser usado. Para verificar la caída de voltaje de un diodo en un circuito, simplemente movemos el multímetro a la función de voltaje CC y luego colocamos la punta negra en el extremo de la raya y la punta roja en el extremo negro. Esto nos dará una lectura, por ejemplo, de 0,71 voltios, que es la caída de voltaje. Bueno, eso es todo por este vídeo, pero para continuar aprendiendo, ¿por qué no ves uno de los vídeos en pantalla? Nos vemos en la próxima. No olvides... Muy bien, jóvenes, entonces, con el video yo creo que se deben haber aclarado mejor los conceptos.
que en el video ha permitido resumir lo que hemos tratado hasta el momento. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, mientras definen si tienen Profe, alguna pregunta, voy a pasar a asistencia. Dime. profe, tenía una duda o no me quedó claro cómo es que se aplica diodos para rectificar la corriente, en este caso para transformarla de alterna en continua. Ya, vamos a explicar eso luego. Voy a pasar a asistencia, ¿ya? Vamos a pasar a asistencia. A ver. A ver, atención a la asistencia. Aliaga, Presente, profesor. Álvarez, Presente, profesor. Aponte, Presente, profesor. Vaso, Presente, profesor. Cayata, Presente, profesor. Candia, Presente, profesor. muy bien, Carrasco, Presente, profesor. Chávez, Presente, profesor. muy bien, Chipana, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Colfer, Cuno, Uno presente, profesor. muy bien, Durán, Durán presente. ok, Espinosa, Presente, profesor. Huamán, Cayañaupa, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Huamán Silvestre, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Jara, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Jesús, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Julca, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, León, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Lozano, Lozano Bendezú, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Lozano Garay, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Lucas, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Mamani, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Mandujano, Martínez, Moreno, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué pasa, Moreno? ¿Estás somnoliento? Ortega, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Pascual, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Pineda, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Plasencia, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Reyes, Buenas tardes, presente, profesor. buenas tardes. Rodríguez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Rojas, Rojo presente, profesor. Buenas tardes. Disculpe. buenas tardes. Valdivia, Varas, Profesor, presente, profesor. presente. Buenas tardes. a ver, Varas, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Valdivia, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Vázquez Asenjo, Presente, profesor. Buenas tardes. Vázquez Lule, Bertis, Presente, profesor, buenas tardes. listo. Profesor, Luna Vázquez por el chat de Facebook presente. Vázquez Lule, Sí. ya, ok. Muy bien, vamos a la pizarra y veamos algunos ejemplos. Hagamos algunos cálculos.
A ver, tenemos acá un circuito que contiene una fuente de voltaje continuo de 20 voltios. En serie hay una resistencia de 2 kiloohmios. Y por acá tenemos un diodo colocado de esta forma. Y nos piden calcular la corriente que fluye por el diodo una corriente I sub D, considerando primero si es que el diodo fuera ideal y segundo si es que el diodo fuera de silicio. A ver, observamos que el diodo estaría en polarización directa porque el ánodo está conectado al terminal positivo de la fuente y el cátodo al terminal negativo de la fuente. Y como nos dicen que consideremos como diodo ideal, automáticamente nos acordamos de la tensión umbral y decimos que la tensión umbral acá es igual a 0, no existe. ¿Ok? Y para que el diodo conduzca, debería cumplirse que el voltaje que recibe el ánodo debe ser positivo. Y también que el voltaje en el ánodo debe ser mayor que el voltaje en el cátodo. Verifiquemos esas condiciones. A ver, acá el ánodo está conectado al terminal positivo, voltaje positivo, y este terminal está conectado acá al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo. Se estaría cumpliendo también esta otra regla, ¿no? Que el voltaje que recibe el ánodo va a ser mayor que el voltaje que recibe el cátodo. Entonces, la conclusión es que el diodo va a conducir. El diodo conduce. Una vez que hemos determinado que el diodo conduce o no, podemos en nuestra cabeza imaginarnos un circuito equivalente, ¿no? Cuando el diodo ya está conduciendo. A ver, el circuito equivalente estaría formado por la fuente. Ahí está la fuente. Luego tenemos la resistencia. Y el diodo que ya está conduciendo, o que va a conducir, que lo representamos así como un conmutador cerrado. Acá tenemos el valor de la fuente. Ahí están los 20 voltios. Y acá está la resistencia. Y como hemos determinado que el diodo conduce, lo representamos el diodo como un interruptor cerrado. Entonces, se va a dar una corriente que va a tener este sentido. Esta es la corriente que finalmente va a pasar por el diodo. Y podemos hallarlo. La corriente sería 20 voltios entre R, que vale 2 kiloohm. ¿Ok? Y eso nos devuelve una corriente de 10, como dividimos voltios entre K, 10 miliamperios. Esa es la corriente en el diodo. Cuando analizamos el diodo así desde el punto de vista ideal y determinamos ya que el diodo conduce. Entonces, por el diodo circulan 10 miliamperios. Ahora veamos la parte B. En la parte B nos dicen que ahora consideremos que el diodo es de silicio. Entonces, en este caso ya hay que tomar en cuenta que el diodo presenta una tensión umbral. Entonces, cuando tengamos un diodo donde se especifica que es de algún tipo de semiconductor, como en este caso silicio, el diodo se puede representar por este modelo. Este viene a ser un modelo
Si este es el ánodo, en el modelo también este punto va a ser el ánodo. Si este terminal es el cátodo, acá en el modelo también este terminal va a ser el cátodo. Esta fuente que ponemos en este sentido nos representa la fuente de la tensión umbral. Ahí está, con esos signos. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando trabajemos con un diodo, donde ya se toma en cuenta el tipo de material, podemos reemplazar el diodo por este modelo. Este diodo que ponemos acá ya lo podemos considerar también un diodo ideal. Pero en serie hay esta pequeña batería con estos signos y que tiene un valor de cuánto, como nos dicen que es de silicio, esa tensión umbral sería de 0.7 voltios. De tal forma que para que el diodo conduzca, el voltaje que yo le aplique entre ánodo y cátodo este voltaje entre ánodo y cátodo debe ser mayor que la tensión umbral. Si es que el voltaje entre ánodo y cátodo es mayor que la tensión umbral, el diodo llega a conducir. Bueno, en este caso se está aplicando 20 voltios entre ánodo y cátodo, y 20 es mucho mayor que este voltaje que es de 0,7. Entonces, en nuestro circuito el diodo también llegaría a conducir. En nuestro circuito, entonces, el diodo conduce. ¿Ok? El diodo conduce. Así como acá determinamos un circuito equivalente cuando ya el diodo conduce, para el diodo de silicio también podríamos tener acá un circuito equivalente, ¿no? Que estaría formado por la fuente. Acá está la fuente, los 20 voltios. Luego está la resistencia. Y acá ponemos el diodo. Bueno, como ya hemos determinado que el diodo conduce, lo podemos representar esta parte del diodito como ideal, como un interruptor cerrado. Y luego viene la tensión umbral, ¿no? Con los signos más y menos de esta forma. Acá está la tensión umbral. Así. Este es R. Y la corriente también vendría en ese sentido, ¿no? La corriente convencional. Esa sería la corriente en el diodo. Entonces podemos determinar la corriente por el diodo de esta forma, ¿no? Sería 20 menos la tensión umbral sobre R. Así sería la corriente en el diodo. A ver, reemplazando B sub gamma por 0,7 porque es diodo de silicio, tendríamos 19.3 voltios. Y todo esto entre 2 kiloohm. ¿Ok? A ver. Haciendo cálculos, ¿cuánto saldría la corriente por el diodo? A ver, hagan esa división, por favor, 19.3 entre 2. ¿Cuánto sale? 9.65 miliamperios. 9.65 miliamperios. Ok. Esa sería la corriente por el diodo. ¿Alguna pregunta?
es lo que debemos interpretar. Cuando resolvamos algún ejercicio y nos pidan que consideremos el diodo ideal, hay que determinar esto, si es que el diodo conduce o no. Si conduce, podemos interpretarlo como un interruptor cerrado y ahí calculamos lo que se nos pida. Si es corriente o si es voltaje en algún elemento del circuito. Y si el diodo fuera ya de algún semiconductor, silicio germanio, tenemos que utilizar este modelo. Luego interpretamos si conduce o no. Si conduce, lo representamos así y hacemos cálculos también. ¿Okay? ¿No hay ninguna pregunta sobre este problema? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, entonces veamos otro ejercicio, a ver. Muy bien. A ver, ese es el circuito. También es una fuente de continua, un diodo, una resistencia y nos piden calcular la corriente por el diodo. Primero, considerando el diodo como un elemento ideal. Y luego, si es que el diodo fuera de germanio. ¿Cuánto valdría la corriente por el diodo en el caso A? ¿Cuánto valdría la corriente por el diodo considerando lo ideal? 0. 0. ¿Alguna otra respuesta? A ver, interroguemos. ¿Tú qué dices, Abraham Lozano? ¿Cuánto valdría la corriente? Abraham. Abraham es un nombre bíblico, ¿no? Importante. En ese caso creo que sería 0, profesor, Cero, Abraham. ¿Por qué Abraham sería 0? porque está en polarización inversa. Listo, suficiente. ¿Tú qué dices, Alexis? Alexis Quiroz. Responde, Alexis, repórtate. Cayata, ¿tú qué dices? Carrasco, Profesor, ¿cuál sería tu respuesta? lo mismo, profesor, está colocado al revés.
Ya, creo que los estoy aburriendo. Ya, ok, listo. Entonces, como el cátodo está conectado al terminal negativo, o sea, el voltaje en el cátodo es negativo, el diodo no conduce, ¿no? Porque el voltaje en el cátodo que recibe el diodo es negativo. La conclusión es que el diodo no conduce, ¿no? Profesor, No conduce el diodo. Dime. creo que incluso cuando se le coloca hacia el revés y se le pone eh, mucho voltaje, se llega a quemar, me habrá creo el diodo. ¿Cómo es? Eso también Habla un poquito más fuerte, no te escucho bien. Profesor, que le comentaba que creo que también cuando al diodo está conectado al revés y le colocas mucho voltaje, se llega a quemar, a malograr. Eso Bueno, también se ve. entre las características de estos dispositivos comentemos algo sobre eso. A ver, entre las características de los diodos están que los diodos tienen un límite para aplicarle un voltaje en polarización directa. O sea, hay un voltaje límite que le podemos aplicar en polarización directa. ¿Cuánto es? Bueno, depende del modelo del diodo. Podrían soportar de repente 400 voltios o 1000 voltios en polarización directa. O sea, hay unas características ahí que hay que tomarlas en cuenta para el voltaje que le podemos aplicar, tanto en polarización directa como en polarización inversa. Entonces, tenemos que ir a un datasheet y ver las características del diodo. Por ejemplo, los diodos que son rectificadores tienen estos códigos 1N4004. Podemos ir a la web, bajar el datasheet del diodo 1N4004 y ahí vamos a tener información de qué voltaje podríamos aplicarle en polarización directa y qué voltaje como máximo puede soportar en polarización inversa. Hay que tomar en cuenta esos valores, si no vamos a quemar al diodo. Cada dispositivo electrónico responde a unas especificaciones técnicas que siempre deben respetarse, porque si no, el dispositivo se va a quemar. ¿Ya? Listo. A ver, terminemos el ejercicio. Entonces, todos llegaron a la conclusión que el diodo no conduce y no conduce porque el voltaje en el cátodo es negativo. Profesor, Y como no conduce, a ver, déjame terminar un ratito. El circuito equivalente sería de esta manera. El diodo lo representamos así como un interruptor abierto. El diodo se va a comportar de esta forma. Entonces estaría abierto el circuito y por eso es que la corriente que fluye por ahí es cero, ¿no? Porque el diodo no conduce. Ya, ahora sí te escucho. ahí ¿no sería el voltaje del ánodo? ¿Qué tiene que ver el voltaje en el ánodo? No, ha puesto Ya, que el lo que puse voltaje... acá, ¿no? Tiene razón. Que el voltaje en el ánodo es negativo, ¿no? Acá debe ser de su A. Este es el ánodo, ¿no? Y este es el cátodo. Gracias. Está bien. Entonces no conduce por esta razón, que el voltaje de ánodo es negativo. Y ese sería el circuito equivalente, ¿no? Diodo interruptor abierto y pues es que no hay corriente acá. Ya está. De igual manera, si fuera el diodo de germanio también, ¿no? O sea, no va a conducir. Igual acá la corriente sería cero también. Listo. Pues con esto ya tienen una idea de cuando el diodo llega a conducir. El diodo se comporta así, ¿no? Deja pasar la corriente o simplemente no deja pasar la corriente. Se comporta como un interruptor abierto. Muy bien. Ahora, existen una serie de aplicaciones para los diodos y por eso es que se han inventado una serie de diodos.
Están primero los llamados diodos rectificadores. Se les llama así porque pueden rectificar la tensión alterna. Normalmente tenemos un circuito y tenemos acá un voltaje alterno, ¿no? Que ya sabemos que es un voltaje que varía en el tiempo, tiene un sentido, cambia de sentido la corriente porque luego cambia la polaridad. Entonces, acá tendríamos una tensión con dos polaridades, positiva y negativa. Pero utilizando un diodo, podemos conseguir que ahora el voltaje tenga una sola polaridad. Ya no tenga las dos polaridades, es decir, que de repente sea positivo, negativo, sino que ahora más bien el voltaje sea de esta forma, sea positivo. El hacer este proceso se le llama rectificar el voltaje alterno. Entonces, esa es una de las aplicaciones de estos diodos llamados justamente rectificadores. Este circuito que observan acá es un circuito denominado rectificador de media onda, porque solamente tenemos la mitad de un periodo, que es esta, ¿no? Y la otra mitad se hace cero. Un rectificador de media onda lo podemos hacer con un diodo rectificador. Para hacer esto hay que utilizar justamente diodos rectificadores. ¿Ok? A ver, entonces es común utilizar acá un transformador reductor para bajar la tensión AC y luego obtener, si yo le aplico el diodo y una carga, puedo obtener un voltaje así rectificado, que tenga una sola polaridad. El transformador podemos explicarlo así, con una relación de vueltas N2.1, lo cual significa que el primario tiene N vueltas más que el secundario. Por ejemplo, si el valor eficaz aplicado al primario fuera 220 voltios de valor RMS o eficaz, y N fuera igual a 10, el valor eficaz del voltaje en el secundario sería, recordando la relación de vueltas en el transformador, sería el voltaje aplicado al primario entre N, ¿no? Y el valor eficaz sería igual a 22 voltios. También 22 voltios RMS. Muy bien. Entonces, los diodos llamados rectificadores se emplean para eso, para rectificar el voltaje alterno. Bueno, en este caso, el diodo trabaja más bien eliminando la parte negativa del voltaje AC, porque nos deja acá en la salida del diodo, o lo que llega a la carga, una tensión positiva siempre. Ahora, si yo no quiero que esto se anule, que sea cero, entonces también es posible agregar más diodos y diseñar lo que se llama un rectificador de onda completa, que puedo hacerlo con 2 diodos o con 4 diodos. Por ejemplo, este circuito me permite convertir el voltaje negativo en un voltaje positivo acá. Entonces acá yo le aplico al primario del transformador un voltaje alterno, reduzco el voltaje, combino 2 diodos y acá en R voy a obtener un voltaje que va a tener ahora esta forma. Va a ser siempre positivo. Entonces con estos 2 diodos se consigue que ya no se anule la parte negativa, ¿no? Sino más bien
se convierte en positiva, se rectifica lo que era negativo, se convierte en positivo. Pues más adelante vamos a analizar cómo se consigue eso, pero para eso se usan estos diodos llamados rectificadores. Hay otras clases de diodos, como el diodo emisor de luz o LED, que generalmente también conduce en polarización directa, pero en este caso se puede observar justamente el efecto de esa conducción, la energía que se produce al conseguir ese movimiento de electrones y huecos. Esa energía tiene una longitud de onda que está en el rango visible, por eso es que lo observamos. Y podemos tener entonces un dispositivo que recibe corriente eléctrica y lo convierte en luz. ¿Ok? Hay otros diodos, como el diodo Zener también, que se diseñó para trabajar conduciendo de manera inversa, en polarización inversa más bien. ¿Ah? Entonces, los rectificadores se usan para eso principalmente, para rectificar el voltaje alterno. A ver, ahora analicemos en detalle este circuito llamado rectificador de media onda. A ver, observen, tenemos acá el circuito rectificador que básicamente es un diodo aplicando de esta manera. Tenemos acá una fuente alterna. En la salida del diodo se le ha puesto una resistencia que es como la carga. El efecto del diodo entonces es conducir en el semiciclo positivo de la fuente alterna, ¿no? Acá, en este rango ahí conduce el diodo. Porque el ánodo justamente va a recibir un voltaje positivo, por eso es que el diodo va a conducir, va a dejar pasar la corriente debido a este voltaje positivo. Pero cuando cambia la polaridad de la fuente, ahí el ánodo estaría conectado a polo negativo que se va a dar acá en el generador. Y el diodo ya no conduce y la corriente es igual a cero y el voltaje acá sería igual a cero. Y por eso que en este tramo tenemos un voltaje igual a cero. Y acá nuevamente empieza el otro ciclo, el diodo conduce en el semiciclo positivo y no conduce en el semiciclo negativo. Entonces, cuando está recibiendo el diodo el voltaje con esta polaridad, conduce y lo representamos como un interruptor cerrado y la corriente fluye de esta manera, la corriente convencional. Ahí conduce el diodo. Y acá tendríamos un voltaje que también va a ser positivo, ¿no? Entonces, según cómo varía el voltaje alterno, también acá vamos a tener esa variación del voltaje en R, ¿no? También positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia la polaridad de la fuente? Ahora sería de esta forma, ¿no? Acá tendríamos que poner así, ¿no? Al cambiar la polaridad de la fuente, más bien esto sería los signos serían así en el generador. Entonces ahí el diodo no conduce, es un circuito abierto, la corriente es igual a cero y el voltaje acá sería igual a cero. Y por eso es que observamos esa forma de onda. Entonces, la fuente nos da esta señal alterna. El diodo conduce solamente en la parte positiva. Cuando cambia la polaridad de la fuente, cuando el voltaje es negativo, no conduce y hemos visto que el voltaje se hace cero. Esta sería la salida del rectificador llamado de media onda. ¿Alguna pregunta ahí?
Muy bien, entonces ya está. A ver, ahora tenemos un circuito de un rectificador llamado de onda completa. Estos circuitos se pueden hacer utilizando dos diodos y para eso se requiere un transformador que tenga un secundario dividido en dos partes iguales. Este secundario tiene tres terminales, 1, 2 y 3. En este extremo se coloca un diodo y acá en el otro extremo se coloca otro diodo. Y el terminal que va al centro es para conectarlo a la carga. La carga va así. ¿Cómo sería la forma de onda que obtenemos acá de este voltaje DS? Entonces acá se le aplica un voltaje que tiene dos polaridades. Y el efecto de poner los diodos de esta forma es obtener acá un voltaje que va a tener ya una sola polaridad. Este es un circuito rectificador con dos diodos, de A y de B. A ver, vamos a analizarlo. Cuando el voltaje en el secundario sea de esta forma, ¿no? Positivo, más menos acá. Si consideramos el diodo A ideal, el ánodo sería positivo. Y por acá, este diodo va a llegar a conducir. ¿Y qué pasa con el diodo de B? El diodo de B, como el secundario es idéntico, esta parte superior a la parte de abajo, cuando los signos acá son de esta manera, en la otra mitad los signos también se van a presentar así. Es decir, el diodo DB o el diodo B va a tener su ánodo conectado a un polo negativo. Entonces, este diodo no va a conducir, lo vamos a poner en circuito abierto. Entonces, solamente va a conducir el diodo A cuando en el primario estamos en esta parte. Ahí conduce el diodo A. El estado de conducción vamos a representarlo así, como estado ON. Y el diodo B, debido a esta polaridad, no va a conducir o va a estar en estado OFF. Como si fuera un interruptor abierto. Y este como si fuera luego un interruptor cerrado. Vamos a seguir a marcar la ruta que va a seguir la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces recuerden los signos, más menos, acá también más menos. Y si es así, este diodo A conduce porque su ánodo es positivo y el diodo B no va a conducir porque el ánodo recibe un voltaje negativo más bien. Entonces podemos ahora hallar un circuito equivalente que sería algo como esto, ¿no? Entonces acá hemos determinado que el diodo A conduce, interruptor cerrado, y la corriente va a ir en este sentido, ¿no? Va por el diodo A, llega hasta la resistencia y luego regresa por el punto medio del transformador. Esa corriente por la resistencia ingresa por acá, por la parte de arriba, ese sería positivo, y sale por acá y sería negativo. Es decir, el voltaje BS sería positivo. Sería positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando cambia la polaridad? Acá en el secundario, y ahora tenemos de esta forma los signos. Vamos a cambiar esto. Cambia la polaridad acá en el secundario y ahora va a ser así. Menos, más,
Lo que va a pasar ahora, cuando cambie la polaridad, es que el diodo A no va a conducir. Va a estar en estado off o abierto. Acá también en la otra mitad tendríamos menos más. El ánodo del diodo B va a ser positivo y va a ocurrir que el diodo B va a conducir más bien. Como esto ya está abierto, la corriente eléctrica ahora va a venir así. Va por el diodo B, sigue por esta ruta. Como esto está abierto, no regresa acá, sino va hacia RL, ingresa de arriba hacia abajo, determinando que esto sea positivo y el otro extremo sea negativo. Y luego también retorna por acá, ¿no? Hacia el punto central de transformador. Ese sería el camino de la corriente eléctrica cuando le aplicamos acá una tensión negativa al primario, que también se hace negativa en el secundario, pero conseguimos que el diodo B conduzca y este sería el sentido de la corriente. Es decir, acá el voltaje también es positivo, más o menos igual que en el caso anterior. Entonces acá también el voltaje sería así. Entonces en el primer caso ya obtuvimos que el voltaje era positivo en BS. Y ahora cuando cambia la polaridad también es positivo. Como resultado, el voltaje BS va a ser de esta forma. ¿Okay? Entonces acá se aprecia mejor el efecto de el diodo rectificador. El voltaje que era negativo, más bien ahora en la salida que en la carga, se convierte en positivo. Entonces ahí está el camino que sigue la corriente eléctrica. BS se hace positivo y en el caso anterior también se hace positivo. El resultado es este, ¿no? Acá tenemos la tensión alterna aplicada al transformador, luego se reduce esa tensión y en la salida obtenemos esta forma de onda. Cuando el voltaje es positivo, conduce el diodo A. Cuando cambia la polaridad de la fuente, conduce el diodo B. Tenemos este efecto. Es decir, un voltaje que ya tiene una sola polaridad. A ver, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces los diodos rectificadores suelen utilizarse en el diseño de fuentes de continua. Sistemas que convierten una tensión alterna en tensión continua. Por ejemplo, los utilizamos en los cargadores. El cargador del celular, el cargador de la laptop, en su interior tiene un circuito, tiene una etapa que viene a ser un circuito rectificador. El diagrama de bloques de una fuente de continua, lineal, contiene estos bloques. En la entrada hay un transformador reductor para bajar el voltaje, por ejemplo, de 220 a 6 voltios. Luego viene un bloque que rectifica el voltaje alterno, pero como observan ahí, el voltaje que hay en la salida del rectificador es de esta forma, ¿no? Es una especie de voltaje pulsante, ¿no? Acá tiene un valor máximo, en este punto se hace 0, aumenta acá un valor máximo y en este punto se hace 0. Y yo quiero convertir un voltaje que me represente una línea, ¿no? Que sea como constante. Entonces las fuentes incorporan
una tercera etapa que es un filtro para aplanar ese voltaje pulsante. Y luego, para tratar de mantener un voltaje constante en la salida, se agrega esta cuarta etapa, que viene a ser un circuito regulador de voltaje, para conseguir que no varíe el voltaje que llega acá a estos puntos, el voltaje en la salida. Entonces, estas son las etapas necesarias para convertir una tensión alterna en continua en un tipo de fuente llamado fuente lineal. Vamos a poner acá, este es el diagrama de bloques de una fuente de alimentación lineal. Y son las fuentes que suelen utilizarse en los laboratorios o de repente para probar algunos circuitos. Hay otras clases de fuentes que también hacen lo mismo, convierten alterna en continua, pero que utilizan otras etapas y esas fuentes suelen ser de mayor potencia y livianas. Y esas son las fuentes que se usan en las computadoras o en algunos sistemas electrónicos pequeños, porque las fuentes lineales suelen utilizar como transformador uno que tenga como núcleo láminas de hierro, ¿no? Y eso lo hace pesado. Pero para las fuentes que se usan en las computadoras, ya no se usa un transformador con láminas de hierro, sino un transformador con un núcleo más liviano que se llama ferrita, pero que cumple la misma función. ¿Okay? Entonces, esa es una de las aplicaciones, de repente la principal de los diodos rectificadores en implementar circuitos rectificadores que pueden ser de media onda o de onda completa. Pero para convertir ya la tensión AC en continua, que se mantenga constante, necesita estas otras etapas. Agregarle una etapa de filtrado y luego una etapa de regulación. Bien, entonces hemos analizado el rectificador de media onda y también un rectificador de onda completa, pero utilizando solamente dos diodos, ¿no? Este circuito y este de acá, ¿no? El rectificador de media onda. Utilizando dos diodos. Y para eso se requiere este transformador que debe tener 3 terminales en el secundario, 2 extremos y un punto medio. Y hay que conectar así los diodos para obtener esta respuesta de un voltaje que tiene ya una sola polaridad. Pero también hay otro circuito como este. Este viene a ser el circuito de un rectificador de onda completa con 4 diodos. Y en este caso ya no se requiere el transformador que tenga 3 terminales, sino puede ser este, ¿no? Que tenga 2 terminales también. Pero hay que utilizar ahora 4 diodos conectados de esta forma. De esta forma. También conseguimos el mismo efecto de aplicar una tensión alterna y conseguir que a la carga le llegue una tensión que ya tenga una sola polaridad. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar este circuito en detalle después de celebrar el triunfo de Perú, ¿no? Vayan alistando su camiseta, si es que les gusta el fútbol, para festejar la clasificación de Perú. ¿Tienen alguna consulta ahí? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, yo tenía consulta de la anterior clase. Le había dicho para que si podía subir las 2 diapositivas porque había mostrado una segunda diapositiva al final y no está en univirtual la segunda. Profesor, disculpe. Ya lo voy a hacer más tarde. Voy a revisar qué falta ahí y lo voy a colocar. Ya, gracias por hacerme recordar. Ya, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Cuídense y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana y espero
Que estén todos bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, jóvenes.